Hola, durante esta exposición te hablaré sobre las pruebas de promoción de crecimiento para los diferentes medios que utilizamos en bacteriología. En esta ocasión te platicaré sobre el método cualitativo. Aquí tenemos el temario a seguir. Este método es de elección principalmente cuando no tienes tiempo, tus recursos son limitados y quieres asegurarte de que tu material es confiable para el uso al que lo tienes destinado. Esta metodología puede, en forma fácil, puede ser eficaz y te permite evaluar, como vimos anteriormente, promoción de crecimiento, respuestas inhibitorias, diferenciales o bioquímicas. Aquí vamos a confirmar básicamente el crecimiento de una cepa mediante su observación de morfología, vire de indicadores, para asegurar que tu medio es confiable. ¿En qué lo puedes utilizar? Este método se puede utilizar tranquilamente y con toda seguridad en placa y tubo, y los materiales que requiere realmente son mínimos. Una sala bacteriológica que tenga un volumen controlado, tu mechero, un quemador de asas o un gabinete, según la cepa que tú vayas a manejar, tu cepa de referencia y tu medio a probar. Aquí básicamente cuando tú inoculas en placa, básicamente vas a hacer una estría hasta agotamiento de inóculo. Por lo general lo vas a hacer por una estría directa. Tomas tu cultivo puro, que tenga el tiempo adecuado de incubación. Vas a estriar directamente en el medio. Acuérdate que estás manejando un asa con volumen controlado. No requiere que ajustes necesariamente a un nefelómetro .5 de McFarland, pero si quieres hacerlo utilizando el nefelómetro, también es válido. En este caso, la técnica es muy fácil para que la realices, requiere de poco material y es muy rápida. Aquí, una de las formas como puedes aprovechar un método cualitativo por su rapidez es que es un método que te permite verificar o utilizar más de un cultivo y optimizar la cantidad de medios a probar. Cuando tienes tiempo y tienes pocos medios de cultivo disponibles para hacer tu evaluación, este método es muy confiable y te puede ser de utilidad para ahorrar realmente mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, una de las sugerencias es, si vas a utilizar cultivos mixtos, puedes utilizar, por ejemplo, si vas a evaluar un McConkey. Si vas a evaluar un McConkey, utilizas, por ejemplo, un gram positivo y gram negativo. Aquí dicen que la bacteria no objetivo se puede utilizar en una concentración pequeña y el microorganismo en una cantidad mayor. Por ejemplo, si tu microorganismo no objetivo es el gram positivo, puedes utilizarlo en una cantidad pequeñita y tus gram negativos los usas en cantidad mayor. Haces tu mezcla, inoculas igual en el medio a probar y vas a utilizar un medio como el TSA, un medio no selectivo, ¿sí?, como medio de referencia. Aquí, ¿cómo harías la técnica? Primero, vas a inocular en el medio a probar. En este caso, utilizaríamos la técnica de la estrella cruzada. Después, vamos a incubarlas en la técnica en que la bacteria lo requiera. A continuación, una vez que incubamos nuestro cultivo, al momento en que vamos a ver los resultados, tienes que recuperar todas las cepas que sembraste, ¿sí? Al momento de la lectura e interpretación de resultados, podemos confirmar en este caso que son las mismas cepas que inoculamos. ¿Cómo lo confirmamos? Preferentemente haciendo un gram para asegurar que tenemos gram positivos, gram negativos, lo que sea que hayamos inoculado, y podemos hacer también bioquímicas o diferenciales si se requieren para el proceso. Aquí, ventajas. Si tú logras recuperar todas tus cepas, incluyendo las que pusiste en una concentración baja, estamos hablando de un medio con una sensibilidad muy alta. Si en este ejemplo, si estuviéramos hablando de un agar sangre y tú utilizaste un gram positivo y 2 gram negativos, por ejemplo, un lactosa positivo y un lactosa negativo, en esa técnica tú tendrás que recuperar los 3 diferentes tipos de cepas. Tienes que recuperar tu gram positivo,
tu gram negativo, lactosa positivo, y tu gram negativo, lactosa negativo. ¿Cómo lo confirmas? Mediante la tinción de gram y las pruebas bioquímicas. Aquí también puedes utilizar por separado, o sea, tú no puedes hacer un cultivo mixto, pues dices, bueno, yo quiero evaluar varios microorganismos en el mismo medio. Entonces, aquí para ahorrar tiempo, puedes utilizar por separado suspensiones de microorganismos que contengan la concentración indicada. Puedes sembrar trazando líneas, evitando que las líneas se toquen unas con otras. Dejas que se resuelva el inóculo de cada estría de tu cepa utilizada. Una vez que está seca, inviertes la placa y metes a incubar en las condiciones en que tus cepas lo requieren y checas resultados. Aquí tú puedes ver capacidades inhibitorias o selectivas o hemólisis en una misma placa. Ahorraste tiempo, ahorraste material y puedes ver todo en una sola placa. En el caso de medios de cultivo en tubo, igual colocas una asada de la bacteria a probar de acuerdo al tipo de medio que tú estás utilizando, incubas en las condiciones adecuadas y puedes comenzar a observar las reacciones bioquímicas esperadas de acuerdo a las cepas que tú vayas a utilizar. ¿Cuáles son los criterios de aceptación en esta técnica? Si tú estás evaluando un medio enriquecido como un agar sangre principalmente, tenemos que buscar la obtención de un buen desarrollo en esos medios. Esto aplicaría también si utilizas un agar triticasa, un BAB, donde crece todo. Si tienes un buen desarrollo, tu medio es bueno, puede ser utilizado con toda confianza. Tenemos que checar también la inhibición total o casi total de los microorganismos no objetivo. Si tú inoculas, en este caso, un gram positivo en un maconque, tienes que asegurarte que el gram positivo no creció. ¿Cómo pruebas que no creció? Utilizando un medio de referencia, como un BAB o un TCA. Si creció el gram positivo ahí y no creció por ejemplo, en tu maconque, quiere decir que tu maconque está funcionando adecuadamente. Si tú vas a ver otro tipo de medios para ver crecimiento y condiciones o características morfológicas, bueno, ahí también podemos checar eso en los medios utilizados para este fin. En cada lote que tú vayas a evaluar, tenemos que observar la cantidad de crecimiento, porque esto es importante para determinar la productividad de un medio. Tenemos que asegurarnos que en ese medio la cepa va a crecer en forma adecuada y confiable. También, otra cosa muy importante, las características coloniales. Esto es crítico al momento en que tú evalúas un medio. Tienes que asegurarte que en el medio que elegiste, el tamaño y forma de la colonia son adecuados, el color, el brillo, lo que sea. Si tú quieres checar hemólisis, tienes que checar que la hemólisis está presente de acuerdo a lo esperado para la cepa que inoculaste. Si estás utilizando medios bioquímicos, tienes que asegurarte que las reacciones obtenidas según la cepa probada son adecuadas y características pues del microbio que estás evaluando. Igual que las colonias tengan el color adecuado de acuerdo a los medios que tú estés manejando para hacer la evaluación. Aquí tenemos, por ejemplo, otros criterios. Aquí tenemos el ejemplo de un agar sulfito no inoculado. Y aquí vemos una salmonela y una tifimurium, una salmonela tifi. Vemos las diferentes formas en que nos da un crecimiento positivo. No podemos ver el tipo del brillo metálico característico para una salmonela tifimurium y el brillo pequeño, el crecimiento escaso de una salmonela tifi. En el caso de un agar TCBS, tú puedes ver las colonias con morfología típica. Vemos al vibrio cólera con sus colonias amarillas características y a un vibrio para hemolíticos con sus colonias verdes, igual características de un sacarosa negativo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, criterio de inhibición. Aquí vemos en un maconque, por ejemplo, un Staphylococcus aureus, un gram positivo, no debe crecer. Y en el caso, por ejemplo, de un TCBS, E. coli, no debe crecer en ese medio. Aquí también vemos que otro criterio es las reacciones y morfología típicas. Ahí vemos el caso de la hemólisis. Aquí tenemos crecimientos y aquí vemos las bioquímicas, ¿verdad? Con sus morfologías y reacciones típicas. Aquí la interpretación de resultados
básicamente vamos a ver un buen crecimiento del microorganismo buscado y tenemos que asegurarnos de que no hubo crecimiento del microorganismo que debe de inhibirse en ese medio. Si estás evaluando un medio de cultivo líquido, pues tienes que asegurar que hay una buena turbidez. Y si utilizaste un medio, bueno, una bacteria que no debe de crecer en ese medio, tienes que asegurarte de que el medio esté totalmente cristalino, vamos, que no haya turbidez ni mucho menos. Y claro, que observes colonias típicas con los colores adecuados, con la morfología colonial y con reacciones que tú estás esperando ver en ellos. En resumen, esa técnica, como acabas de observar, es de ejecución sencilla, el material que requiere realmente es poco. Es una técnica muy confiable, también es seguro utilizarla. Claro, no es tan, vamos, tan, que te diga un dato numérico como te lo va a decir una técnica de la gota, pero tú puedes ver a grandes rasgos que el medio es funcional para lo que tú requieres, ¿sí? Y básicamente es específicamente adecuado para medios, como te menciono aquí, semisólidos, líquidos o medios para pruebas bioquímicas, pues lo que tú requieres ver es principalmente respuesta bioquímica por cambios de coloración. Gracias.